Hola, es un gusto saludarlos. Hoy vamos a ver las influencias planetarias que acompañan la entrada del Sol en Cáncer. El Sol en Cáncer entra el 21 de junio a las 10:55 de la mañana y finaliza el 22 de julio a las 21:50 horas. Junto con la entrada del Sol en Cáncer recibimos el solsticio de verano, que es el día más largo del año. El solsticio de verano en el hemisferio norte se da cuando el Sol pasa por el trópico de Cáncer, uno de los puntos de la eclíptica más alejados del ecuador, y se da la máxima diferencia entre el día y la noche, siendo el día más largo del año en el hemisferio norte, y es el solsticio de invierno y la noche más larga en el hemisferio sur. Y como nuestro país México está en el hemisferio norte, estamos recibiendo el día más largo del año, y de eso hablaremos hoy. Este día culmina la máxima conciencia que los seres humanos podemos tener de nosotros mismos. Ya pasamos por el tránsito de los 3 primeros signos de la primavera, que son Aries, quién soy, Tauro, qué tengo, Géminis, cómo me comunico. Ahora, con el solsticio de verano, entramos a la fase de reconocer y trabajar con nuestro entorno. ¿Y cuál es el entorno más cercano? Mi familia, aquellos con los que comparto el lugar donde cohabito, la madre, el primer ser que conozco después de mí mismo. Y hablando en un sentido más amplio se refiere a mi pueblo, a mi país, mi patria, a mis compatriotas, aquellos con los que comparto la tierra donde nací, mis orígenes, mi historia, mis raíces, la madre tierra, y esto representa el signo de Cáncer. Por lo tanto, este mes veremos destacarse los asuntos familiares, el núcleo familiar como base de todo, y en un aspecto más general, la patria, el país, las naciones. Este mes veremos cómo la palabra familia retumba en todos los niveles, la palabra nación y patriota. Durante este periodo la conciencia está en estos asuntos. No nos extrañe ver voces en cada país, en cada nación, defendiendo sus fronteras, sus tradiciones, sus banderas como una prioridad. Las madres manifestándose, los pueblos manifestándose en defensa de sus familias, de sus fronteras y raíces. En el ámbito personal estaremos muy ocupados en asuntos familiares, del hogar y de bienes raíces. En especial porque el Sol está casi sin ningún aspecto que lo estimule, por lo mismo se enfoca totalmente en los asuntos que le conciernen al signo que transita. El único aspecto que tiene es con Urano, el libertador, el revolucionario. Así que veremos a pueblos y a masas de gente defendiendo a sus familias, territorios, naciones y países. También surgir líderes en defensa de sus países, su gente, tradiciones, movimientos en defensa y cuidado del medio ambiente, ecologistas, incluso hasta inventos e innovaciones tecnológicas para artículos del hogar. Tenemos aquí un poco más adelante, pero también bajo la influencia de Cáncer a Mercurio y a Marte. Esto nos indica que los pensamientos, Mercurio, están también enfocados en las tradiciones, en la familia, en la madre, en las naciones, en la madre tierra, en su cuidado, nutrición y protección. Y Marte, la acción, la lucha, está también enfocada en estos temas. Son estrategias, movimientos militares, policíacos, actuando de la mano con servicios de inteligencia, de espionaje, enfocados en el cuidado de las familias, del pueblo, de la patria. Ambos están en oposición a los dos grandes titanes de esta historia, Saturno y Plutón, que en su movimiento de retrogradación están trayendo a la humanidad un retroceso en la aplicación de las leyes, actuando con un sentido autoritario y dictatorial. Gobiernos desencajados que no han sabido actuar con sabiduría y usan su poder para oprimir e implantar su voluntad, sea esta o no razonable y justa. Y en algún punto del planeta veremos que fuerzas patriotas, que pueden ser militares, pueblos armados, guerrillas, grupos de inteligencia nacionales, los enfrentan y desafían. También veremos a Mercurio y a Marte en un aspecto de facilidad con Neptuno, y esto indica que en estos movimientos patriotas hay mucho idealismo, compasión, son movimientos humanos, caritativos, incluso puede incluir que grupos religiosos y humanitarios como la Cruz Roja estén involucrados. Todo esto será del dominio público. Saturno y Plutón también tienen un aspecto de armonía con Neptuno, y esto nos indica que todo esto va a traer un despertar de conciencia importante a las esferas de gobierno.
Por este lado tenemos a Venus con aspectos de tensión con Neptuno y oposición a Júpiter, creando entre estos tres planetas un triángulo de tensión. Es importante aclarar que estos planetas son benévolos y tienen una naturaleza similar. Venus es la forma en que expresamos afecto y amor en el ámbito personal. Júpiter es el planeta de la justicia, los ideales, de la expansión y de la abundancia. Y Neptuno es el amor universal, la compasión, la humanidad, los altos ideales, la espiritualidad, el acercamiento a nuestra esencia más elevada. Por lo tanto, aunque estén en aspectos de tensión, no provocan ningún mal a la humanidad, al contrario, su influencia destaca más sus características, así que la interpretación sería que veremos manifestarse fuertes deseos de justicia, un despertar de conciencia, sentimientos humanos de piedad y compasión y un fuerte deseo de paz en los corazones de los seres humanos, un grito de lo más profundo del alma por paz, respeto, hermandad entre los hombres. Manifestaciones artísticas, musicales, de cinematografía, pero todo enfocado en enviar un mensaje de paz, amor, humanidad y justicia. Por aquí tenemos a Urano, el revolucionario, el despertador. Está aislado, no está teniendo ninguna influencia sobre ningún planeta excepto la que hace al Sol y que ya vimos anteriormente, por lo que la interpretación sería que su trabajo de modernizar al mundo, de traer la ecología, la tecnología avanzada, implantar una nueva economía va volando sin obstáculos. Mientras el mundo se ordena, él trabaja en sus objetivos y no hay quien lo pare. Tiene un par de aspectos menores con Neptuno y Júpiter, planetas benévolos iguales que él, que lo impulsan a continuar su camino, revolucionando al mundo, siguiendo sus ideales y buscando el equilibrio y justicia en el mundo. Y bueno, esta es la posición de los jugadores en el cosmos en el momento en que el Sol entra en Cáncer. Ahora veamos a estos jugadores sobre la cancha de México. Primero veamos la posición del Sol de tránsito y su influencia en la Carta de México. El Sol en Cáncer entra haciendo un aspecto de tensión con el Sol de Libra de nuestro país. Esto indica que hay la conciencia y se sentirá un fuerte impulso de encontrar el equilibrio en nuestro pueblo a partir de reconocer la importancia del núcleo familiar, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, de proteger y mantener la paz y la seguridad de nuestro país. El Sol tiene un aspecto de facilidad con Venus y la Luna. Esto indica que habrá optimismo, tranquilidad, alegría. Será fácil demostrar las emociones y podrán respirarse un ambiente de entusiasmo y alegría. Esto durará por unos días durante este periodo. Tiene también un aspecto de armonía con Júpiter y Saturno del mapa de México. Con Júpiter hay la oportunidad de ser optimista, de expresar los ideales y los deseos de justicia. Con Saturno hay suficiente fuerza de voluntad para aplicar orden, disciplina, normas y leyes para el cuidado y protección del pueblo. La energía del Sol en Cáncer da un sentimiento patriota, de protección y cuidado de la nación. Encuentra oposición de grupos y movimientos de origen extranjero, como grupos de delincuencia organizada, de migrantes, movimientos de grupos revolucionarios con ideales y filosofías extranjeras. Hay oposición también con la política migratoria e internacional de nuestro gobierno. El Sol, en un aspecto de tensión con Plutón del mapa de México, indica que se despertará una conciencia de la necesidad de transformación que tenemos como país desde nuestras raíces y costumbres. Ahora observemos la figura que se forma entre los aspectos del cosmos con los del mapa de nuestro país. Vemos un gran cuadro de tensión con dos oposiciones que forman una cruz en su interior. Esto nos está indicando que comenzamos este mes con mucha tensión. La oposición del Sol en Cáncer, que es nacionalismo y patriotismo, con Urano y Neptuno del mapa de México, indican los problemas con las acciones e ideologías extranjeras. La tensión con Plutón y con el mismo Sol, que nos da conciencia de la importancia de transformarnos debido a una falta de reconocimiento, insatisfacción y rechazo a nuestros propios logros y nuestros valores como pueblo. La tensión con el Sol de nuestro país, que provoca una necesidad de paz y armonía. Estos aspectos de tensión activan este cuadro de tensión del mapa de México entre el Sol de Libra
Neptuno y Urano en el área internacional, que indica que siempre estamos tratando de quedar bien y nos subordinamos a los deseos extranjeros. Neptuno y Urano en tensión con Plutón en la casa 12 de enemigos ocultos indica que fuerzas de poder dentro de nuestro país trabajan para subordinarnos también a la influencia extranjera. Y finalmente la oposición entre Plutón y el Sol de nuestro país, que también indica fuerzas ocultas, incluso del subconsciente colectivo, así como esos poderes ocultos que solo reflejan el propio malinchismo de nuestro país y el complejo de inferioridad que tenemos como pueblo ante las influencias extranjeras. Tenemos aquí a Mercurio junto a Marte de tránsito, ambos en Cáncer, en conjunción con el Marte de México en Leo, que revela el orgullo de nuestras Fuerzas Armadas y que tienen muy arraigada la convicción de defender a nuestro país, a su gente y a su independencia. El Marte de tránsito da patriotismo y nacionalismo. El orgullo y la convicción, junto a un sistema de inteligencia militar, tienen el propósito de empezar a actuar desde la clandestinidad. Ambos están en un aspecto de tensión con el Mercurio de México en Libra. Los mexicanos tenemos una forma de comunicarnos que es diplomática. No nos gustan las discusiones ni las actitudes groseras. Nos gusta que nos hablen con respeto y no toleramos las agresiones de otros, aunque a veces podemos ser muy agresivos. Con esta tensión del tránsito de Mercurio y Marte natal, nos sentimos muy patriotas y con un fuerte impulso y deseo de defender a nuestro pueblo y sus tradiciones. No nos gusta que nos ofendan, que nos agredan, pero sí podemos ser muy agresivos y ofensivos si nos sentimos amenazados. Con este aspecto de tensión hay un endurecimiento de las acciones de defensa y de protección a nuestro pueblo. Tienen también un aspecto de tensión con Júpiter y Saturno de la Carta de México, y a mi forma de ver vamos a ver a nuestro gobierno endurecerse, aplicar las leyes de una manera tajante, buscando la justicia, el orden y la disciplina, usando las Fuerzas Armadas y en especial lo que nuestro gobierno ha llamado la Guardia Nacional, junto a un sistema de inteligencia militar. Hay un aspecto de facilidad con Plutón de México, indicando que estas acciones de inteligencia militar van a poder transformar a nuestro país desde la raíz y de la conciencia colectiva. También hay un aspecto de tensión con el ascendente de México. El ascendente es la imagen de nuestro país. Esta imagen se verá endurecida por una fuerza militar contundente y enérgica. Venus de tránsito tiene un aspecto de armonía con el Sol de nuestro país, repitiéndose el aspecto entre el Sol de tránsito y Venus de nuestro país. Así que podemos esperar gran parte de este mes con mucha alegría, tranquilidad y diversiones, así como manifestaciones artísticas y con una comunicación más amable, diplomática entre nosotros. Venus de tránsito está también en un aspecto de armonía con el Mercurio del mapa de México y esto indica que la comunicación, el periodismo, las noticias serán más amables o tendrán temas más agradables que compartir. El tránsito de Venus en un aspecto de armonía con el ascendente de nuestro país también indica que tendremos mejores noticias y mejores mensajes que compartir. El Júpiter de tránsito está activando nuestras relaciones internacionales y tiene un aspecto de armonía con el Mercurio de México. Esto indica que tendremos la oportunidad de hacer negociaciones de importación, exportación con otros países. Y como Júpiter está retrógrado, puede ser sobre tratados y acuerdos ya existentes o se refrendan acuerdos y negociaciones pactadas con anterioridad. Las relaciones internacionales fluyen con normalidad y este tiempo es propicio para revisar acuerdos y tratados ya existentes. Júpiter en armonía con el ascendente indica que nuestras relaciones comerciales y legales con el extranjero son buenas. Saturno de tránsito junto a Plutón, ambos en movimiento retrógrado, están en un aspecto de tensión con el Mercurio de nuestro mapa. Esto indica que las fuerzas cósmicas que buscan orden, disciplina y una verdadera transformación en nuestro sistema de gobierno tienen como objetivo implantar el orden y paz social en nuestro país. Empezaremos a sentir una fuerte acción de las fuerzas de poder y autoridad para lograrlo. Esto no será fácil, veremos recrudecerse la violencia, las acciones dictatoriales, la represión y la aplicación de métodos crueles, todo en pro de restablecer este orden y paz social.
Tanto Saturno como Plutón están en un aspecto de tensión con el Saturno y Júpiter de nuestro mapa. Esto indica dureza, actitudes dictatoriales, el recrudecimiento de las leyes, la represión de los poderes y una lucha feroz por restablecer el orden y tomar el control total de las situaciones por la autoridad. Y si observamos, podremos apreciar cómo se cierra un gran cuadro. Esto que estamos viendo es guerra, una guerra por tomar el control, acciones belicosas e implantar un nuevo orden, lograr una importante transformación de nuestro país en sus leyes y en la implementación de las mismas, en el uso del poder, el cual veremos actuar con violencia y con la dureza que hace mucho no se veía en este país. Este cuadro de tensión también puede indicar un fuerte movimiento de tierra debido a las lluvias y a fuertes vientos. Plutón y Saturno están en un aspecto de tensión con el ascendente de México, indicando la forma en que los poderes de gobierno se van a endurecer para restablecer el orden y crear un nuevo sistema de gobierno. Saturno, junto al medio cielo, indica a un gobierno que está controlado y movido por una fuerza superior y que muchas de las acciones que tomará obedecerán a presiones más allá de su control. Urano de tránsito viene a transformar nuestra economía y tecnología. Se enfrentará a la Luna y a Venus de nuestro país, que están representando a un pueblo tradicional y aferrado a sus costumbres. Este aspecto va a traer a nuestro país dos diferentes reacciones. Por un lado, la fascinación por lo nuevo, lo novedoso, apertura y entusiasmo por los cambios que vienen, pero también desconfianza y resistencia. Urano traerá cambios muy importantes, pero no todas las fracciones de la población están listas para recibirlos y encontrará mucha resistencia de grandes grupos y organizaciones. Urano tiene también un aspecto de tensión con Marte de nuestro país y esto indica que pueden tomarse acciones impulsivas, violentas, que pueden provocar accidentes o reacciones indeseables. Esto puede ser en dos sentidos. Las acciones de la Guardia Nacional pueden ser en un momento dado impulsivas, irreflexivas y violentas, provocando caos y descontento por un lado. Por otro lado, los cambios en la economía, en la implementación de nuevas tecnologías o de nuevas acciones ecológicas, de cambios en la economía, pueden iniciarse sorpresivamente, repentinamente y no tener la aceptación deseada, provocando conflictos. Urano junto a Júpiter indica que ya se han estado legalizando y aplicando normas para los cambios que traerá Urano. Urano, en un aspecto de facilidad con Urano y Neptuno de México, indican que estas tecnologías tienen una gran influencia de y hacia el extranjero. Una revolución importante en la política extranjera se ha estado dando en los últimos años y esta influencia impulsará los cambios por venir en nuestro país. Neptuno de tránsito tiene un aspecto de facilidad con Venus, indicando que se despiertan sentimientos de humanidad, de paz y de hermandad. Neptuno empieza a acercarse a Plutón de nuestro país. Esto traerá un gran cambio y transformación en cuestiones de petróleo, religiosos, espirituales. Este tránsito trae una gran transformación y despertar espiritual a nuestro país. Por el momento su influencia está trayendo conciencia humana y hermandad al subconsciente colectivo. Sin embargo, Neptuno a partir de hoy comienza un proceso de retrogradación. Regresa sobre sus pasos para concretar y dejar claro el trabajo que ha estado haciendo para el despertar de conciencia espiritual. Así que en breve se volverá a alejar de Plutón para regresar en unos meses y a partir de marzo 2020 empezará la gran transformación espiritual de nuestro país. Durante este mes solo veremos un aviso de lo que vendrá. Por último, y para no olvidar este importante aspecto, que es la conjunción de Quirón de tránsito al Quirón del país, que aunque no seamos muy conscientes de su influencia, esto está ocurriendo y es en el subconsciente de nuestra nación, en la raíz de nuestra esencia y es sumamente importante. Observemos cómo su influencia nos transforma. Y bueno, como podemos ver, la posición de los planetas de tránsito está teniendo una influencia de mucha tensión en nuestro país. Estamos en plena efervescencia, son tiempos difíciles que tendremos que superar. Por el momento es todo, en breve tendrán mi orientación en el ámbito personal para cada uno de los signos zodiacales. Mi nombre es Aide Baez y esta fue una más de mis cápsulas astrológicas. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Hasta pronto.